Adelante, Leonardo Fossati, sienta por allí. ¿Qué hace, Néstor Carlos? ¿Qué hace, Leonardo? Oh, qué facha, vos, ¿dónde andás, Lechi? ¿Cómo andás vos? Carlito Viera se pone picante. Para La cerrar el dejó, la cierre. dejó, la dejó, la dejó picando para que vos quede picando, Pero ¿viste? aparte la dejó tipo, y nos vemos el lunes. La tiró toda, la pudrió, dijo, y nos vemos el próximo lunes. Bueno, está. No te enojes, no te pongas así. ¿Cómo andás? Bien de bien, espectacular, cada día mejor. Bueno, Esperando tu salida, tapé un agujero más temprano porque ya le expliqué que estabas laburando. y encima de golero. Toda una vida tapando agujeros, ¿no? Está Y bien, encima de sí. golero. Bueno, les cuento, porque iba a hablar de otro tema, pero en realidad no voy a hablar de ese. Porque son unas declaraciones polémicas de las cuales me voy a reservar la opinión para cuando la cabeza te fría. Canté como que Dame el titular porque capaz que yo la hablé ya. las declaraciones de Mujica. Ah, ya la hablé y ya la hablaron las mujeres del FA también. Ah, bien. No, pero igual me gustaría hablar después, pero lo voy a hacer como dijo, canté como se tenía que cantar, con la cabeza fría y el corazón ardiendo, dijo el flaco Citarrosa, creo que es. Pero ya voy a hablar de ese tema, no voy a hablar ahora, porque lo voy a llevar a profundizar acerca de cómo seguimos generando los dilemas, ¿no? Que siguen fraccionando y dividiendo la propia izquierda, ¿no? Pero bueno, eso requiere un día de análisis. Quería hablar porque le voy a comentar, porque no van a enterarse, mucho menos a convidarse ni nada por el estilo de lo que sucedió hoy acá en Chuy. Que hoy se hizo después de 4 años, se retomaron las actividades del Comité de Frontera. Que los comités de frontera se van a hacer a todo el país, ¿no? Y tienen como Comité de Frontera, principal. eso que el Frente Amplio, ¿eh? No, Comité de Frontera es Ah, una iniciativa que ha surgido años anteriores, ¿no? Sobre todo surgió a partir del año 2002 con una gran problemática que hubo en las ciudades fronterizas limítrofes terrestres, ¿verdad? Principalmente de Uruguay, que son básicamente las que son limítrofes con Brasil, ¿no? Y que dejaron y evidenciaron una situación muy compleja que la sociedad, que la población que vive en estas ciudades tiene, que es todo lo vinculado con el acceso a su derecho, a los servicios, a todo, ¿no? En calidad de igualdad al resto de la población que vive en un país o en el otro. ¿Por qué? Porque bueno, si tú vivís del lado brasilero pero sos uruguayo, tenés un montón de limitaciones para acceder a las prestaciones sociales, porque si estás del otro lado no podés declarar el domicilio porque estás viviendo en otro país, ¿no? Y así todo un montón de cosas. Entonces, bueno, hacía 4 años, la última vez se había celebrado había sido en el 2018, y bueno, se celebró la primera, ¿no? A partir del 2020, ¿no? De esta nueva década, y el comienzo fue acá en la ciudad de Chuy, en donde estuvieron presentes senadores de la República, ¿no? Estuvo Sandra Lazo, de hecho, y estuvo Taglini, ¿cómo es? Tinaglini estuvo también. Bueno, estuvieron obviamente representantes del oficialismo a través de la representación por los órdenes ministeriales y por las instituciones del Estado. Y bueno, y a mí me tocó participar por el trabajo en tanto espacio de referencia acá en el Chuy, de atención a la población migrante solicitante de la condición de refugiada y refugiada en Uruguay. Así que bueno, fue muy interesante y lo, lo- la discusión que nos llevamos 20 años después, porque la primera se hizo en el 2002 y se está retomando estos encuentros casi 20 años después, es las dificultades que tenemos como país pequeño, ¿no? En trabajar de cara a construir un alcance institucional en todo el territorio, ¿no? Es decir, que no se piense el resto del país, como dice Mujica en sus declaraciones, donde dice que apoya a Orsi porque él entiende el interior, porque el interior es como un Uruguay chiquito. No, no, el interior del país es un territorio absolutamente complejo, con multiplicidad de causas que hacen que sus situaciones sean específicas en cada lugar, ¿no? Que tienen poblaciones y grupos y demás, y ciudades y pueblos enteros que viven de dinámicas que nosotros muchas veces la realidad montevideana y urbanística no entendemos, no comprendemos, no podemos
ni siquiera pensarlo, ¿verdad? Y eso pasa en la mayoría del territorio nacional, pero es más complejo aún en las situaciones de frontera. ¿Por qué? Porque las situaciones de frontera plantean a su vez la convivencia entre dos espacios territoriales, o sea, la convergencia de dos espacios territoriales que están bajo distintas jurisdicciones administrativas. Es decir, un territorio gestionado por el Estado brasilero, el Estado federal brasilero, y otro territorio gestionado por el Estado uruguayo. Y en el medio aparecen estos espacios, ¿no? Que muchas veces se le llaman como un país aparte. ¿Por qué? Porque tiene lógicas totalmente distintas, ¿no? Y ese gran Estado, ¿no? Como decía este que fue Irineu Riet, que dijo que el comunismo es sus testículos. Bueno, los testículos del Estado no llegan, los tentáculos del Estado no llegan, realmente no llegan. Y eso se visibiliza en las condiciones, en las precariedades, ¿no? De las situaciones que tenemos o que trabajamos, ¿no? Técnicos y técnicas acá en la frontera. Entonces, que se celebre un acto como este en este momento, no solo es de importancia crucial para retomar nuevamente, ¿no? Las situaciones sociales en las que están estos espacios fronterizos, por ejemplo, la ciudad de Chuy, ¿no? Que tienen una situación de pobreza que es endémica y que no ha podido, hoy se planteaba, por ejemplo, que a través de diferentes mecanismos y prestaciones sociales y económicas hay poblaciones enteras a las que durante años y años y años nunca se le pudo llegar para transformar la realidad y sacarlas de esa situación de la pobreza, ¿no? Por ejemplo. O todo lo que tiene que ver con la delincuencia, ¿no? Y bueno, el tráfico y contrabando, ¿no? Propio de la dinámica del espacio fronterizo, ¿no? Que siempre se está planteando y discutiendo como un tema que tiene que ser regulado y de alguna manera controlado, ¿no? Pero de las maneras muchas veces que lo que hacen es que proliferan los mecanismos que evaden esos controles, ¿no? O sea, como pasaba, como salieron los videos en estos días, ¿no? Donde las camionetas de prefectura traficaban mercadería de contrabando de Brasil a Uruguay. Y eso tiene que ver por una falta de comprensión que han tenido los estados, ¿no? Sobre todo el estado nuestro, que es el que a mí me compete hablar, en este caso, porque es donde vivo, ¿no? De comprender cuál es la realidad de las situaciones que se viven en la frontera. ¿Por qué? Porque lo que termina pasando independientemente de quién gobierne, porque no es un problema de gobierno, sino que es un problema de concepción del Estado, es que las decisiones y las regulaciones siempre se toman a la centralidad del gobierno. Y desde esa centralidad de gobierno se proyecta hacia todo el exterior, hacia todo el interior del país, ¿no? Y se replica de igual manera el interior del país, pasando por arriba, ¿no? Y dejando por fuera todo un conjunto de situaciones que se piensan como que son excepcionales, pero que terminan siendo la generalidad. Porque lo que es una excepción es que en un territorio, ¿no? Considerablemente pequeño, como es la superficie urbana de Montevideo, ¿no? Podamos convivir con determinados servicios de manera medianamente homogénea. Y ni siquiera eso es así. Porque Montevideo tiene lugares donde un conjunto de servicios no llegan, se bajan a territorio de distintas maneras, o sea, ni siquiera es algo que se pueda presumir como que es el Estado opera de manera uniforme, pero siempre se tiende a pensar como que son situaciones específicas, ¿no? O particulares las que suceden en los territorios que son por fuera de Montevideo. Y el sistema político, ¿no? O sea, es decir, el sistema de partido que representa el sistema político, muchas veces tiende en ese afán de disputar el poder del Estado, ¿no? Es decir, de conquistar el gobierno a través ¿no? del voto para instalarse en el Estado y ejecutar un proyecto y un programa político, muchas veces replica las dinámicas de la institucionalidad del Estado, que es absolutamente centralista y totalmente desconectada con las lógicas de otros espacios del territorio uruguayo, ya sea las fronteras o el interior del país, las zonas más centrales del país, o las regiones del país, si quieren. Es una manera muy interesante de pensar el Uruguay en regiones, ¿no? Y que cada una tiene un conjunto de particularidades y especificidades propias de cada una de esas regiones. Entonces termina pasando que los políticos generalmente no participan de estos eventos porque no tienen ningún interés, ni ninguna importancia, ni ningún rédito, porque no es visible, porque no se puede capitalizar en votos, porque no es noticia, ¿no? No es a novidad, como diría
Gilberto Gil, no es una novedad, entonces generalmente no van, ¿no? No releva la demanda que esos territorios tienen, ¿no? Generalmente si lo hacen a través de terceras personas, pero cuesta mucho involucrar políticamente a los líderes, ¿no? De los distintos partidos políticos, ¿no? En las problemáticas que el interior del país atraviesa. Y ahí la izquierda siempre corrió con una gran desventaja, que es que los partidos tradicionales, principalmente el Partido Nacional, corre con el caballo del comisario. ¿Por qué? Porque tradicionalmente dentro de la historia del Uruguay, el Partido Nacional ha representado el caudillismo del rural de Uruguay, ¿no? En contraposición a esa fuerza centralista que representaba el Partido Colorado y que posteriormente se materializa con el proyecto ballista del Estado, ¿no? Que es una concepción de un Estado moderno, ¿no? Racional, que opone lo salvaje a la ciudad, ¿no? El campo como lo salvaje y la cultura y la razón vinculada a la ciudad. Por lo tanto, se genera como esa oposición de dejar el Estado, ¿no? De espalda, ¿verdad? Al resto del país, ¿no? Y por eso también, durante mucho tiempo, y prácticamente gran parte de la historia del Uruguay, las intendencias han sido en su mayoría del Partido Nacional, porque es donde gobiernan a través de las lógicas de los caudillos políticos, que los caudillos políticos no son más que otra cosa que jefes, ¿no? Jefes de ciertos territorios. Entonces, pensando cómo estas iniciativas surgen y muchas veces no tienen ningún anclaje ni ninguna conexión con lo que está pasando en el mundo de la política, que son absolutamente importantes, ¿no? Porque vos fíjate que en el contexto en el que estamos, que se genere un acuerdo de trabajo binacional con Brasil y que se va a replicar en toda la línea de fronteriza, es absolutamente importante. Participan representantes ministeriales, estaduales de Brasil, o sea, hoy estuvimos conversando con figuras del gobierno federal de Brasil, ¿no? Con referentes políticos, con integrantes de los distintos ministerios, con representantes diplomáticos, ¿no? Con miembros de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y con todo un montón de actores y actoras políticas absolutamente cruciales, ¿no? Pero claro, por nuestra parte, ¿no? Siempre en un país tan pequeño como el nuestro, que comparado con Brasil no somos nada, ¿no? Nos quedamos en el debe de visibilizar y de ir y dar dar la batalla en esos lugares. Visibilizarlo, empaparse, conocer, no que me cuenten de oído que hubo un evento y fuimos y participamos y relevamos, no. Ir, estar, participar, porque es ahí donde nosotros perdemos muchas veces, donde la izquierda muchas veces pierde en este afán que tiene de pensarse como muchas veces un proyecto más racional, más moderno y demás, que de alguna manera evoca esa construcción ballista de un pensamiento más moderno, deja de lado, ¿no? Y desconoce muchas veces cuáles son las dinámicas de las cosas que suceden en el interior del país. Entonces, son los espacios a los que no se va, son los espacios a los que no se participa, pero son los espacios a los que después vos vas a pedirle el voto posteriormente. Al final del día, cuando vos tenés que ir a una elección, vos querés ir a pedirle el voto, pero claro, ¿quién le va a pedir el voto después? Personas que nunca estuvieron en ninguno de estos eventos, personas que nunca participaron, personas que no los conocen. Entonces, en definitiva, lo que terminamos haciendo es, en vez de construir un proceso por el cual la persona se asimila al proceso político y le brinda las herramientas por las cuales poder elegir sensatamente qué candidato votar, le pedimos que haga un acto de fe por una persona que entendemos que puede ser la que representa o no representa. ¿Por qué? Porque lo respalda una fuerza política, pero es una fuerza política que de repente no está presente en ese espacio. ¿No? Y acá hoy, por ejemplo, una de las discusiones que salía, porque obviamente había gente de la bancada del FA, era, bueno, que parte de perder el gobierno departamental de Rocha fue perder la ciudad de Chuy, que es una ciudad históricamente frente amplista, ¿no? Y que gran parte de haber perdido ese electorado, por ejemplo, por parte de la fuerza política del Frente Amplio, tiene que ver con una no visibilización, ¿no? De los líderes y jefes políticos locales en determinadas instancias, pero no solo a nivel de la ciudad, sino a nivel departamental y a nivel del país. Entonces, lo traigo hoy esto y con esto ya cierro, porque siempre se habla del interior del país, siempre estamos hablando del interior del país, pero
siento y sigo creyendo muchas veces que más allá de el intentar hacer el esfuerzo por ir y llegar y escuchar, hay que hacer mucho más para comprender cuál es la realidad del país. Porque mientras no lo entendamos, primero que nada, vamos a seguir creyendo que quienes tenemos una percepción más montevideana o centralista, somos los más vivos del mundo, somos los serenos del cementerio, ¿viste? Los únicos vivos, y el resto son todas unas personas brutas que viven en el campo, ¿no? Y a su vez desconocemos completamente cuáles son las necesidades y la realidad que esas poblaciones viven y que a su vez cuando tienen que ir y refrendar su voto o hacer una defensa de su derecho, terminan votando por el lobo. Bueno, estaba contando los segundos de delay mientras estabas hablando vos. Hay Ah, como bueno, bien. 28 o 30 segundos de delay. Ah, bueno, estamos bien Increíble. entonces. Andamos bastante bien, pero ya estamos en... Bueno, yo te agradezco que hayas traído esa primicia y ese matute arriba de la mesa para los televidentes de Andares, que son tus televidentes también, para que de Sí, alguna manera visualicen otra cosa que hoy vieron. Yo voy a recomendar dos cosas, ya que aprovechando que está el pergeño más chico de toda la banda. No, no, ahora está Clarita, que es la más joven de todo. Este, aprovechando, digo, que hagan circular por las redes la columna de Leonardo Fossati di hoy sobre el tema frontera y el tema de ser de izquierda de Carlos Viera, están para no perderse. Pero además, cuando digo para no perderse, lo digo a dos puntas, desde el punto de vista propagandístico, lo digo desde el punto de vista para ayudar a pensar colectivamente cosas que puntualizaste desde mi punto de vista, algunas imágenes después. que sería imposible tratar de imitarte o tratar de hacerlo similar porque te quedó excelentemente bien lo que es un oportunismo electoral, lo que es un razonamiento de izquierda para profundizar y para ganar también la cabeza de la gente. Yo algunos años tengo y nada más que años tengo y poco pelo. Te felicito particularmente. Hoy, además, hoy no hiciste de acá, que siempre... Bueno, muchas gracias por estar, Leo. Muchas gracias No, por tu por favor, aporte. como siempre. Gracias a vos por abrir el espacio este para traer un poco, bueno, los andares por los que uno anda, ¿no? Porque es un poco la realidad también. Uno anda recorriendo y dando vueltas por todos lados. Le mando un saludo a la No, pero audiencia también. está bueno tener una oportunidad, una ventana como la que hoy ha planteado mil temas en este año y pico, pero hoy hay un tema que resalta porque hay un hilo conductor de dos pareceres de la frontera, de dos miradas de la frontera, dos miradas del Uruguay. Lo confronta desde el punto de vista analítico, crítico y ideológico, para decir, bueno, ¿qué es mirar, qué es tener otra mirada del interior? La verdad te felicito públicamente, te salió desde mi punto de vista excelente. No te voy a dar un aplauso porque te solo va a aplaudir. Nos vemos, nos Gracias, vemos. gracias a todas.